¿Eso genera un aumento de las tasas de cáncer de mama? Sí, uno de los factores de riesgo para el aumento del cáncer de mama son las pacientes que no tienen hijos o que retrasan su primer embarazo. Las pacientes cuyo primer embarazo después de los 35 años tienen incluso más riesgo de hacer un cáncer de mama que una paciente que nunca ha tenido hijos. ¿Y por qué? Es un tema de las hormonas en relación a la exposición de los estrógenos. Mientras más tarde tienes más tiempo de exposición a los estrógenos, como por ejemplo también influye la edad de la primera regla, si es precoz antes de los 12 años, o si la menopausia es tardía después de los 55 años, todos influyen en que uno está más tiempo expuesta a la acción de los estrógenos. ¿Eso es por estrógenos los que nosotras mismas producimos? Los que nosotras mismas producimos. Si además estás tomando anticonceptivos más tiempo. No, los anticonceptivos son microdosis y no hay ningún estudio que haya demostrado que aumente el riesgo de cáncer de mama. Ahora sí hay otros factores que son más importantes que tener la primera regla antes o después o no tener hijos. De hecho, el 80-90% de las pacientes que nosotros vemos con cáncer de mama no tienen ningún factor de riesgo para cáncer de mama. Pero hay algunos factores que sí. Lo más importante es, por ejemplo, la edad. A mayor edad hay más riesgo de cáncer de mama. Ya después de los 40 años empieza a aumentar el cáncer de mama. Después de los 50 años, el 70% de los cánceres de mama ocurren en ese rango, después de los 50. Alrededor del 20% ocurre en la década de los 40 años. Ahora, respecto al caso de Javiera, que está embarazada, uno dice, pero ¿cómo hace una mujer que está embarazada y le detectan un cáncer de mama? ¿Cómo se puede hacer un tratamiento? Sí, el tratamiento es un poco más complicado en las pacientes embarazadas porque, por ejemplo, la quimioterapia no se puede hacer durante el primer trimestre porque aumenta el riesgo de malformaciones fetales hasta un 15%. Después, el segundo y tercer trimestre la podemos hacer, pero después de las 35 semanas de embarazo tampoco, porque aumenta el riesgo de mielosupresión en el recién nacido. La radioterapia está con mielosupresión, que es alteración de la médula ósea, de la formación de los glóbulos rojos, blancos en el recién nacido. La radioterapia está contraindicada en el embarazo, entonces por lo tanto... ¿Puede provocar malformaciones? Sí, entonces el tratamiento quirúrgico en general en las pacientes embarazadas es la mastectomía total, sacar la mama completa. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene cirugía conservadora, uno conserva la mama, eso siempre va asociado a radioterapia. Entonces estas pacientes, como no pueden recibir radioterapia, en general el tratamiento es la mastectomía total. Excepto que el diagnóstico sea ya en la fase final del embarazo, que uno podría conservar la mama y dejar la radioterapia una vez que la paciente ya haya tenido su parto. Ahora, doctora, qué difícil esto de una mastectomía en una mujer embarazada, teniendo en cuenta que lo natural es, van a nacer y le voy a dar papas, le voy a dar pecho, sí. ¿No es cierto? ¿Cómo se...? En general en esas pacientes, pueden, después se actúa ante eso, ¿no? Sí, después del parto ellas pueden amamantar con la otra mama y en general también muchas pacientes pueden quedar con algún tratamiento. Entonces es 1 o 2 meses de lactancia y después hay que suspenderla para que puedan seguir sus tratamientos, muchas veces terapias hormonales, que son medicamentos orales que no se pueden tomar durante la lactancia. Entonces uno les deja 1 o 2 meses de lactancia y después se suspende para que ellas puedan seguir su tratamiento de su cáncer. ¿Cómo está el tema de la prevención en Chile? Tantas campañas que se hacen para prevenir el cáncer de mama. Prevenir es una manera, no sé si es correcta, porque me puedo hacer 50.000 mamografías y va muy bien, ser muy responsable, pero puede ocurrir igual. Y cuando va a llegar la 10ª mamografía, ¡tac!, detectan el cáncer. Entonces no lo pude evitar haciendo mamografía. Pero lo más importante es el diagnóstico precoz. Porque un cáncer, cuando se diagnostica en etapas precoces, por ejemplo un tumor de 1 centímetro menos y que no tenga compromiso los ganglios axilares, tiene un 98% curación. Y eso es importante hacerse los exámenes una vez al año, porque si uno pasa 2 o 3 años, el tumor tú lo vas a palpar cuando ya sea más grande, cuando tenga 3 centímetros. Ahí cambia un poco el pronóstico. Ahora, dentro de lo que es el sistema público, la posibilidad de hacerse mamografías. Sí, el sistema público incluye 3 mamografías que se hacen cada 3 años. Pero eso es nada. Eso, claro, lo ideal sería hacer una después de los 40 años. Hay 2 escuelas, hay una la escuela americana, que es una después de los 40 años en forma anual, y una que es la escuela europea, después de los 50 años cada 2 años. Por un tema, al parecer, de costos, no ha sido posible. Ahora, en este minuto tenemos 3 mamografías, antiguamente no estaba contemplado. O sea, 3 mamografías después de los 50 años, cada 3 años. ¿Y más joven? Eso es lo que está contemplado ahora, lo que digamos paga el sistema público, pero lo ideal es partir a los 40 años con una mamografía al año. ¿Recién a los 40?
Entre los 35 y los 40 se sugiere si se puede hacer la primera mamografía. Si esa está normal, después de los 40. En las pacientes más jóvenes, no, porque la incidencia de cáncer es muy pequeña. A menos que tú tengas algún familiar de primer grado, por ejemplo, tu madre que tuvo un cáncer a los 35 años, tú deberías partir 10 años antes, o sea, a los 25. Uh-huh. Ahora, en general, ¿cómo ha cambiado socialmente en Chile este tema entre las mujeres? ¿Hay más conciencia, hay más cuidado? Gracias a Dios hay más conciencia, las pacientes tienen súper claro que a las 40 partes sus controles, en general son bastante ordenadas con los controles, se han hecho muchas campañas, las pacientes saben que este tipo de cáncer se puede curar si tú lo diagnosticas en forma precoz, entonces hay mucha conciencia, sí, claramente hay más. Ahora, también es cierto que hay que tener en cuenta que puede ser un cáncer irreversible y llegar a la peor situación, hasta la muerte, ¿no? Sí. ¿No? Además que es importante saber ¿Qué porcentaje de cáncer de mama logran sobrevivir y tener un buen pronóstico? El 70-80%. Uh-huh. Sí, la mayoría. Y eso por el diagnóstico precoz. Las cifras del Ministerio del año 99, solamente el 40% de los cánceres de mama se diagnosticaban en etapa precoz. Y hoy en día, con las últimas cifras publicadas son del año 2011. Y esas cifras muestran que el 70% de los cánceres se diagnostican en etapa precoz, uh-huh, que son los curables. O sea, todas las campañas dan resultados. Sí, claro. No, claramente. Ahora, hay una no sobreinformación, mucha información sobre el cáncer de mama. Se hacen campañas, salen las revistas, nosotros, en fin. ¿Monopoliza un poco el cáncer en general, el cáncer de mama? ¿Monopoliza la atención? No sé si la monopoliza porque es un cáncer que es tan importante el diagnóstico precoz y que es un cáncer que es curable, que yo encuentro que es muy importante que las mujeres tengan la conciencia. Antiguamente esta conciencia no estaba. Todas las pacientes sabían que tenían que hacerse el Papa Nicolau. Antiguamente la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres chilenas era el cáncer cervicuterino. Ahora, como todas las pacientes saben y tienen metido en su mente que tienen que hacerse el Papa Nicolau, eso bajó al 4º lugar. Uh-huh. Entonces, ese es otro tema, el cáncer cérvico-uterino. ¿Qué se está haciendo en ese plano? Hay, como siempre, muchas campañas, hay más conciencia, como dices tú, de las mujeres. No, la información, ¿no? Y los consultorios les hacen ¿El Papa Nicolau es suficiente? Para pesquisar el cáncer cervicuterino como campaña de screening, sí, uh-huh, se les hace. Ahora, tú eres cirujana. Soy cirujana. Y por lo tanto, ¿te toca a ti hacer mastectomía? Sí, soy cirujano oncólogo y hago toda la parte del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. ¿Cómo reaccionan las mujeres ante eso? Lo ideal es hacer la reconstrucción mamaria en el mismo minuto de la mastectomía, o sea, una reconstrucción mamaria inmediata, porque es un shock muy fuerte para una paciente, sobre todo una paciente joven, despertar y no verse su mama. Gracias a Dios, en la mayoría de las pacientes sí le podemos hacer reconstrucción mamaria inmediata, con distintas técnicas, con los tejidos propios de la paciente, con implantes, con expansores. Entonces la paciente ya ve que tiene algo y después, por ejemplo, si es un expansor, el expansor es como una prótesis pero que no tiene nada dentro. Es uh-huh, como la bolsita nomás, que lo ponemos y lo vamos inflando con suero para producir la piel y después se cambia por un implante. Pero la paciente ya sabe que tiene eso y que va a su reconstrucción. Y eso va asociado a que después le arreglemos la mama contralateral, una simetrización de las mamas. Entonces, ¿y eso qué costo tiene? Eso está incluido en el auge, uh-huh, la reconstrucción mamaria. Eso está incluido en el GES, así que está cubierto para las pacientes. O sea, la reconstrucción mamaria. Sí, la reconstrucción es parte fundamental del tratamiento del cáncer de mama, eso es muy importante. Ahora, de la mayor cantidad de cánceres de mama, ¿cuál es lo más recurrente? ¿Por herencia? No, solamente entre un 5 o un 10% de los cánceres de mama son hereditarios, o sea, que tú tienes algún familiar ¿Y el otro es porque no se sabe por qué? La mayoría se llaman cáncer esporádico, el 70-80% no hay ningún factor de riesgo, son genes que de repente mutaron y eso tiene que ver mucho la calidad de vida, por ejemplo, la obesidad. Se ha visto que las pacientes obesas, sobre todo las posmenopáusicas, tienen 30% más de riesgo de hacer un cáncer de mama. Las pacientes que fuman, el alcohol, tomar 2 copas al día de cualquier tipo de alcohol ya aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y esa es una de las causas que en Chile también ha ido aumentando el número de cánceres de mama, porque cada vez nuestras costumbres se han ido haciendo más parecidas a los países desarrollados. Hay más obesidad, más tabaco, y eso aumenta también el riesgo. ¿Y el porcentaje en Chile respecto a otros países? ¿De cáncer de mama? ¿Sí? Anda muy parecido. ¿Sí? Sí, está dentro de las primeras causas de cáncer de mama y de mortalidad en las mujeres. ¿Y de mortalidad? Sí. Ahora, lo que sí se ha visto, por ejemplo, la última cifra en Estados Unidos, la mortalidad por cáncer de mama disminuyó un 20%.
En Chile las cifras están un poco atrasadas, pero probablemente las últimas cifras que se vayan a publicar nos vamos a ir acercando a eso, porque los cánceres se están diagnosticando en etapas más precoces y además los tratamientos han mejorado mucho. Y hay tratamientos más individualizados para cada tipo de tumor. Volviendo entonces al tema que nos convocaba, ¿cómo se hace, qué posibilidades hay de tratar un cáncer de mama si este aparece cuando la mujer está embarazada? Reiteremos entonces. Sí, una cosa muy importante, tener un cáncer de mama durante el embarazo no es de más mal pronóstico que una paciente que no está embarazada. El pronóstico es exactamente igual si uno compara pacientes de la misma edad y la misma estadio o etapa al minuto del diagnóstico, por lo tanto el mismo pronóstico. Lo que pasa es que las mujeres jóvenes, en general el cáncer de mama es un poco más agresivo que en las mujeres mayores. ¿Por qué? Porque todo se vive más rápido. Tener un cáncer de mama a los 30, 35 años no es lo mismo que en una paciente de 70 o 75 años. En general, los pacientes mayores, todos los cánceres son más lentos, no son de crecimiento tan rápido, entonces no son tan agresivos. No son tan agresivos, sí. Claro, además entonces de ser más agresivo, cuando la mujer es más joven, en el caso de que está embarazada, tiene que... es importante que durante el embarazo siempre se haga examen mamario, que muchas veces no se considera, sí, que a las pacientes les palpen. El diagnóstico del cáncer de mama durante el embarazo no es tan fácil, porque la mama tiene cambios fisiológicos, tiene cambios físicos. La mama crece, se pone más densa, tiene más contenido de agua, entonces a veces no es tan fácil la palpación, incluso para hacer mamografía o ecografía cuesta más hacer el diagnóstico, pero es importante tenerlo presente, porque de repente hay pacientes que se palpan algún bulto, alguna pelotita, le dicen al doctor o a la matrona y a veces piensan, puede ser un quiste de leche, controlémoslo, y resulta que era un cáncer de mama. Entonces siempre es importante examen mamario en las pacientes embarazadas y tener en cuenta que si hay algún nódulo hay que estudiarlo. Ahora, doctora, a ver, quedan embarazadas las mujeres y ¿en quién confían? ¿En su médico o en su doctora, la ginecóloga, el ginecólogo? ¿Hay conciencia entre ellos de indicar mamografías o de poner atención a esa posibilidad? Sí, en el embarazo no se hace mamografía. Lo que sí, cada vez está más concientizado de sí. No, me refiero durante el embarazo. Durante el embarazo hacer una ecografía. Si tú te palpas alguna cosa rara, tienes la duda. Pero solo si yo me palpo, pero no hay una indicación de la ginecóloga, el ginecólogo, a ver... Como control de rutina, ¿sí? No, porque el índice es demasiado bajo. Entonces no. Bueno, pero sería bueno. Es que están, claro, sí, o sea, si hacen el examen y palpan algo, deberían pedirlo. Pero no es una cosa de rutina, así como un examen de screening, como hacer la mamografía una vez al año, hacer ecografía a todas las pacientes embarazadas. No es una cosa que... No importa, el celular no importa que suene, ya, no es algo tan frecuente que justifique que se le indique entonces una... De los cánceres de mama, menos del 3% se producen en mujeres embarazadas, es muy raro. Es muy raro. Sí. Ahora, es poco frecuente. Pasa que cuando aparece un caso, obviamente es una cosa que impacta. Entonces, claro. En todo caso, es raro, pero... hay que tener en cuenta que se puede dar. Siempre hay que tenerlo en cuenta y sospecharlo, o sea, no dar por hecho que un nódulo solamente es parte de los cambios mamarios y que la mama se puso nodular o que fue un quiste de leche. O sea, hay que... Y tener en cuenta entonces que esto de haberse retrasado la edad para la maternidad puede influir entonces en una mayor prevalencia del cáncer de mama en las mujeres. También, sí, también es o sea, una razón... Es un tema que cada vez la maternidad se está retrasando más, claro. Entonces ahora vemos pacientes embarazadas de 40 años, de 42, 38... Bueno, le queremos agradecer entonces a la doctora por habernos aclarado este tema, ¿no es cierto? La doctora es cirujano de la Fundación Arturo López Pérez, especialista en mama, Así que Carolina Barriga, gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia, gracias. Chao.